Información inmediata. En medio de la crisis energética, el gobierno anunció un nuevo apagón industrial de 15 días para empresas que se encuentren en la clasificación AB1 y AB2. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con la abogada Gabriela Uquillas, directora de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El apagón industrial también ha generado reacción en varios sectores, como no en el sector industrial, y los criterios son encontrados respecto de la real crisis energética por la que atraviesa el país. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, muy buenas noches, un saludo muy grande a los que nos ven y nos escuchan en estos momentos. Gracias. 15 días sin luz, ¿una decisión inteligente por parte del gobierno en medio de esta crisis o un tiro en el pie? Bueno, a nosotros una sorpresa, primero. Esto se nos anunció ayer en una conversación del Comité de Energía, en una reunión, un golpe durísimo para sectores que han luchado en un año que ha estado lleno de tropiezos. Crisis de seguridad, crisis energética, productividad a la baja, una serie de elementos que lamentablemente no se compadecen con 15 días de simplemente apagar la luz, literalmente, e irnos a la casa. Ya nos sorprendía los 2 días de feriado que se decretaron por parte del presidente como obligatorios, como no recuperables. Y es que hay que entender que cada día que deja el país de producir es un día en el que se pierde competitividad, en el que se pierden oportunidades, en el que se pierde desarrollo, en el que se pierde capacidad económica. Y con gran facilidad le decimos a los mayores consumidores de energía, que no consumen energía por voluntad o capricho o por descuido, son los mayores consumidores de energía porque la energía es una fuente de producción, entonces son grandes productores. Entonces le decimos a los grandes productores que ahora nos molesta que consuman mucha energía y que preferimos que estén apagados. La verdad es que a nosotros una decisión sin ningún análisis técnico, sin ningún fundamento lógico, que nos deja con muchísima preocupación. Y evidentemente una sorpresa desagradable, tomando en cuenta que semanas atrás habíamos escuchado al presidente de la República hablar sobre un diciembre sin apagones. Acto seguido ya se hablaba de un cronograma de cortes de luz desde el 1 de diciembre, de ahí en adelante. Posteriormente se ha dicho que desde el 20 de diciembre no habrá apagones, y esto nos lleva un poco a reflexionar sobre la real crisis. Nos están vendiendo quizá otra realidad que no es tal desde el gobierno frente a la que en efecto estamos atravesando. La realidad es que cuando a uno le dicen no habrán apagones en el país, uno debe entender que las situaciones están mejorando, que una crisis que hemos afrontado con valentía y con mucho esfuerzo para salvaguardar ante todos los empleos, se está venciendo o se está enfrentando de la manera correcta. Pero cuando entramos a la letra chiquita del contrato, digámoslo así, y vemos que dice no más apagones, pero solo para algunos, porque para otros es un apagón total, entendemos que la situación no se está manejando de la manera correcta. Y eso, por supuesto, nos genera muchas preguntas que quisiéramos que la autoridad responda y la autoridad nos diga por qué hoy el sector industrial, que no es un sector aislado de la realidad nacional, sino parte del motor productivo de este país, simplemente debe irse a su casa. Es algo que no entendemos y que quisiéramos un poco alguien nos explique la lógica dentro de un proceder de esa naturaleza. Porque si tenemos crisis, la crisis la tenemos todos, la hemos tenido que enfrentar, hemos tenido que ver cómo superarla, pero cuando la crisis se concentra, la respuesta a la crisis se concentra solo en algunos, las respuestas lamentablemente no tienen un sustento lógico. Y la crisis lamentablemente viene, se arrastra desde el 2023, desde el gobierno anterior inclusive. Y allí llama un poco la atención el hecho de que constantemente se ha manejado la narrativa, el discurso, en el sentido de que
así nos dejaron el país, que así lo recibimos. En este año habíamos ya presentado en algún momento, Selec presentó un cronograma de un bloque de generación emergente. El primer bloque para generación de 341 megavatios, 100 que están incluidos de generación con la barcaza que está en operación y 241 que han presentado una serie de problemas y el tiempo ha dado la razón incluso a denuncias periodísticas respecto de los problemas, por ejemplo, con Progen, por ejemplo, con ATM, y esto parece que evidentemente no va a ocurrir, al menos 2024 no va a ocurrir. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes ya como sector comercial, productivo, respecto de tantos anuncios en donde nos dicen vamos a generar o estamos generando 1.800 nuevos megavatios cuando en la realidad se han incrementado, se han incorporado solo 100? Bueno, la realidad es que aquí perdemos la confianza. Y la confianza es lo más importante que debe establecerse dentro de cualquier tipo de relación. Entonces, la relación entre el sector público y el sector privado no solamente debe ser fluida, constante, dinámica, participativa, sino que tiene que estar basada en la confianza para poder entendernos mutuamente. Nosotros deberíamos tener la transparencia y posibilidad de poder contarle al Estado lo que nos está pasando y el Estado con la misma transparencia poderle contar al sector privado lo que está pasando para juntos buscar soluciones. Pero aquí lamentablemente esos anuncios lo que hacen es minar la confianza, porque cuando escuchamos una disposición o una medida de determinada naturaleza con determinadas consecuencias y estas no se dan, lamentablemente comenzamos a perder la fiabilidad de los siguientes anuncios. Y cuando vemos que los anuncios pretenden cumplirse a costa del sacrificio de uno de los sectores, no podemos más que pensar que lo de fondo no está bien, que es que la situación no va mejorando. Y en este caso hablamos de ineficiencia, negligencia, mala suerte, culpa del resto. ¿Cuál es la lectura de ustedes? Bueno, yo creo que hay muchas lecturas en relación con el tema. Podríamos llorar eternamente sobre la leche derramada. A mí lo que más me preocupa, Fausto, es que habiendo vivido una crisis tan grande, hemos buscado ciertas alternativas emergentes, o el país ha buscado ciertas alternativas emergentes, pero no vemos hasta ahora ese gran plan a largo plazo que nos va a evitar vivir esto el 2025, 2026, 2027, 2028, y que la tónica de los apagones sea una constante característica de nuestro país. Mire, yo me acabo de quedar sin luz, aquí como con dificultad sí, me va a poder ver. La planta de energía seguramente se prenderá pronto, pero la realidad es que esto no puede volverse una constante porque ningún inversionista puede proyectar un trabajo cuando una de las fuentes principales de producción, como es la energía, no es una certeza. Ahora, creo también que tiene mucho que ver, y algunas personas han coincidido en que se está dando un tratamiento no técnico, sino electoral a esta crisis, en lugar de concentrarse realmente en lo importante, en lo urgente, en lo necesario que es la generación emergente, la exigencia a las empresas que han sido ya contratadas, que incluso en algunos casos han recibido anticipos para que estén operativas, aplicar las multas, aplicar lo que corresponda, pero exigir que estén los generadores operando. No obstante, hay un manejo quizá electoral que está minando esta posibilidad de superar de a poco la crisis? Parecería que ahí hay una variable muy importante. No puedo yo decir que esto es así o no. Sin embargo, los planetas se alinean y algo nos permiten visualizar. Sería lamentable que el futuro el presente y el futuro de una nación se rijan en cuanto a intereses electorales o políticos, porque eso lo único que nos muestra es acciones con efectos inmediatos y no relacionados a una solución permanente o una solución estructural. Nuestro país necesita realmente de proyectos a largo plazo, de planes que nos permitan salir adelante y cambiar esa dinámica tradicional que nos encuadra en falta de seriedad, en inestabilidad, en falta de proyección. Entonces, cuando no pensemos así y cualquier gestión que no sea vinculada con eso y que tenga de una u otra forma
así sea una apreciación de una motivación distinta al bien del futuro del Ecuador, es incorrecta. ¿Qué se viene después de los 15 días sin luz en el sector industrial? ¿Cuál es la lectura de lo que podría ocurrir después de aquello? Justamente hoy, Fausto, estaba conversando con alguien que me decía, bueno, pero mira, después de los apagones los empleos no se han visto afectados. Mira, después de los apagones igual hay ventas. Entonces parecería que queremos ver hasta dónde podemos llevar al límite al sector productivo, en lugar de decir, mira, qué resilientes y qué comprometidos, a pesar de esta situación tan dura, han logrado mantener los empleos y han logrado tratar de equiparar las ventas. No, y se ve como que, mira, no es tan grave. Entonces, el problema es hasta cuándo podemos asfixiar a un sector que brinda empleos, que paga tributos, que es formal, que le genera producción y calidad de esta producción al país. ¿Hasta cuándo vamos a poderlo apretar sin matarlo? Entonces, el problema es que tú preguntas, bueno, ¿y qué viene? Nadie sabe, porque no sabemos en qué momento del apretón del cuello, lamentablemente, el cuello rompe y ya no lo podemos seguir utilizando. Ese es mi mayor preocupación, que aguantamos, el sector productivo aguanta y sobrevive, pero todo tiene un límite. Y el momento en que ese límite se haya sobrepasado, va a ser muy difícil dar vuelta atrás. Casi es una condición de los ecuatorianos el aguantar de todo y a todos. Gabriela, no quiero cerrar la entrevista sin antes hacer una consulta respecto de lo que se ha tratado ya en estas últimas horas del salario básico unificado para el 2025. Como todos los años hay una discusión en el Consejo Nacional de Salarios respecto de si se incrementa, han pedido más de $100, se ha dicho que no se podría dar más de $6. ¿Cuál es el monto que el sector empresarial podría estar dispuesto a incrementar, tomando en cuenta que generalmente no se llega a acuerdos? A ver, ¿cuál es la realidad? Nosotros emitimos recientemente un informe de posición institucional en el que le hacíamos varios cuestionamientos y nos hacíamos varias preguntas, y la primera con la que comenzamos es, si la productividad está a la baja, ¿cómo podemos llevar el salario al alza? Y yo comparto con mis buenos amigos representantes de los trabajadores cuando hablan de un legítimo interés en que los trabajadores ganen más. Yo no creo que hay empresa, empresario o persona que no quisiera que la comunidad tenga mejores ingresos, porque mejores ingresos es mejor capacidad de consumo, y mayor capacidad de consumo es más ventas para la producción. Entonces este es un círculo que siempre debe ser virtuoso, el de la economía. El problema es que cuando esto no crece, o el salario no crece derivado del aumento de la producción de las empresas naturalmente, sino que se hace por un mandato o una obligación regulada, simplemente lo que yo puedo hacer es que una empresa ya no sea competitiva y termine desapareciendo, porque el costo de mano de obra es uno de los componentes principales de la producción. O lo que puedo lograr es que este noble interés de que el salario sea más alto para que se cubra la canasta básica lleve necesariamente que las empresas que producen los productos de la canasta básica deban subirles el precio, y finalmente sea un círculo que nunca logra cerrarse. Hemos sido claros en un año bastante complejo, y por eso hemos dicho, si no se logra que empleadores y empleados se pongan de acuerdo en el Consejo de Salario, no podemos pensar una vez más en medidas políticas. La norma es clara y establece que el máximo, que no habría razón para que este año suba nada, pero el máximo en que el salario puede subir es el del IPC. Entonces, nuestro pedido ha sido que se analice bajo esa óptica y se evite tomar medidas que son ilegales, por lo tanto inconstitucionales, en la afectación de un sector que ya no puede más. Queda todo en manos del gobierno. Gabriela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Fausto, muchísimas gracias, y a todos los que nos escuchan, una muy buena noche. Gracias también. La abogada Gabriela Uquillas, directora de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hablando sobre el apagón industrial, las consecuencias, los efectos que podría haber más adelante, un sector que produce, un sector que genera incluso empleo, que se verá afectado con 15 días de apagón, el apagón industrial. Ha dicho que sin duda es lamentable el hecho de que se pueda estar manejando una crisis no de forma técnica, sino electoral.
también creemos nosotros que es irresponsable. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.